Queridos amigos, soy el Padre Sam. Quiero abordar a continuación un tema bastante delicado, un tema que ha causado mucha confusión dentro de la Iglesia, el sínodo que se acaba de celebrar en la Amazonía. Estoy muy preocupado por la situación en la Iglesia, por tanta confusión en efecto. Y si hasta este momento no he dado mi opinión, es porque no quiero adelantar cosas o causar más confusión. Pero creo que es el momento de mencionar algunos puntos concretos. Pido perdón desde ya si algo se malinterpreta, alguna palabra, alguna frase causa más confusión. No es esa mi intención. Es dar mi punto de vista como sacerdote católico que evangeliza en las redes sociales a la luz de la verdad, de la razón, sobre todo pues a la luz del Espíritu Santo. Primer punto. ¿Cuál es el propósito de este sínodo? Es evangelizar la región de la Amazonía. ¿Cuál es esta región? Es una región que se extiende por 9 países, entre ellos Ecuador, Perú, Brasil, etc. El detalle es que en esta región hay 33 millones y medio de personas. Es decir, no se trata solo de selva y agua, animales. Hay personas ahí, 33 millones y medio. Entre ellos, 2 millones y medio de indígenas. Entonces, el propósito de este sínodo es cómo evangelizar a esas personas en esta región de la Amazonía. Segundo punto. Hay una cosa positiva en todo este sínodo. Hace un par de meses nadie hablaba de la Amazonía. Actualmente es un tema central. Muchos youtubers, sacerdotes, cardenales, obispos están hablando de este tema. La iglesia está hablando de este tema. Y esto es algo positivo, porque quizá hace un par de meses creíamos en efecto que la Amazonía era solo agua, selva y animales. Ahora nos damos cuenta que no, que ahí hay almas a las cuales hay que llevarles el evangelio. Y eso es algo muy positivo. Ahora, esta región de la Amazonía ya no es invisible. Eso es muy bueno. Tercer punto. El problema, y esto lo dijo el cardenal Sará, el problema es que en este sínodo, que el propósito es bueno, ya lo hemos visto, el problema es que muchos en este sínodo lo han utilizado para promover algunos intereses personales e ideológicos. Y alrededor de este sínodo se han dado algunos actos, algunas acciones que han causado confusión en los creyentes. Y eso es lo que precisamente está causando revuelo dentro de la iglesia. Vamos a hablar de esos detalles. Y cuando digo que este sínodo se ha utilizado para intereses ideológicos, me refiero a que, así como en el tema del aborto, se dice, vamos a aprobar el aborto en caso de violación. Pero eso es solo una rendija para luego aprobar el aborto hasta los 7 o quizá hasta los 9 meses. A eso me refiero a una situación ideológica, que se presenta un caso particular o si se quiere sentimental, un caso específico, y desde ahí, abierta esa rendija, se quiere llevar a lo universal y a lo total. Y eso es lo que también ha sucedido precisamente en este sínodo. Cuarto punto. Mientras se celebraba este sínodo, o bueno, en la inauguración y durante el sínodo, resulta que llevaron imágenes de la Pachamama a los jardines vaticanos, posteriormente a una iglesia situada en la Vía de la Conciliazione en Roma. Pero digamos que esto no era como lo delicado. Lo delicado es que ahí, en los jardines del Vaticano, personas, lógicamente religiosas, estoy hablando de religiosas, estoy hablando de monjes, el Papa Francisco, entre otros, pues estaban de rodillas ante esta imagen, haciéndole reverencia. Posteriormente, esta imagen en una de las iglesias es llevada en procesión, es colocada en el altar. Entonces, estos detalles son los que han causado confusión.
porque se trata en efecto de un culto de adoración. Y en este caso, a un ídolo. Hay que decirlo claramente. O si estoy equivocado, si no se trata de adoración a un ídolo, que alguien me explique entonces cuál sería el problema de llevar una imagen de Buda o de llevar la Santa Muerte y hacer los mismos actos que se hicieron. Que alguien me explique, ¿no? O sea, puedo corregir esta postura, no tengo ningún problema en ello. Pero a simple vista, el hecho de arrodillarse, el hecho de llevarla en procesión, el hecho de estos detalles, pues parece que se trata de un culto de adoración a un ídolo. Ahí está el detalle. Decía el cardenal Miller, cardenal alemán. Él es el ex prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Él decía, traer los ídolos a la iglesia fue un crimen contra la ley de Dios. Quinto punto. Ante esto de las imágenes presentes, primero en los jardines vaticanos y luego en esta iglesia, algunas personas en el anonimato robaron estas imágenes y luego las arrojaron al río Tíber, que pasa ahí en medio de la ciudad de Roma. Eso en lo personal tampoco me parece correcto. Les digo por qué. El fin es algo bueno. Ok, me parece que esto es un culto idolátrico. Ok, no me parece correcto. Entonces me deshago de estas imágenes. El fin puede que sea algo bueno, pero los medios no son los correctos. Al menos esa es mi opinión. Sexto punto. El sínodo ha concluido y yo ya he leído, de hecho, el documento conclusivo de ese sínodo, son 20 páginas, y les animo a que todo aquel que está hablando de este tema, por favor investigue, por favor lea, porque de lo contrario nos estamos quedando con lo que dice, de qué dijo, que aquello. Hay que ir siempre a la fuente, lo que dice el texto original, lo que dice tal persona en su audio original, en su entrevista original. Y bien, de este documento final normalmente se han sacado varias propuestas. Las más sonadas son las siguientes. Primero, se sugiere ordenar hombres casados. A esto se le conoce como viri probati, es decir, personas que son probadas en virtud y entonces que se puede decir, sí, pueden ser ordenados sacerdotes. En concreto, a diáconos permanentes, es decir, que los diáconos permanentes, que son personas casadas, también sean sacerdotes casados. Esa es como la primera propuesta. La segunda es admitir a mujeres a algunos misterios eclesiales. Y la tercera propuesta es la creación de un rito amazónico. Voy a mencionar en breve mi punto de vista sobre cada aspecto de estos. Primero, bueno, antes de mencionar esto, lo primero que hay que decir ante esto es que termina el sínodo, que es la reunión de obispos, termina el sínodo y se hace un documento final. Ese documento son propuestas que se le hacen al Santo Padre. Es decir, ese documento se le presenta al Papa Francisco. El Papa lo lee, lo estudia, lo medita, ora seguramente, y a partir de este texto el Papa escribe una exhortación apostólica llamada exhortación post-sinodal. Fruto entonces de este sínodo se le llevan estas propuestas al Papa y el Papa hace un texto ya magisterial. Hasta este momento tenemos propuestas, no es nada doctrinal, no es nada magisterial por el momento, hasta que el Papa escribe ese texto ya ex cátedra, es decir, ya con carácter magisterial. Eso todavía no ha sucedido, solo ha concluido el sínodo y se le presentan estas propuestas al Papa. Eso hay que tenerlo claro, es decir, no hay ninguna decisión en este momento. Bien, respecto a los temas, a las propuestas que ahí se hacen, respecto a la ordenación, por ejemplo, de hombres casados, si somos estrictos, se trata de una norma eclesiástica. Es decir, el que los sacerdotes no se puedan casar es una norma de la iglesia, no es un mandamiento de la ley de Dios. No es que diga el tal mandamiento, los sacerdotes no se pueden casar. Es decir, no es una ley de Dios, sino que es una norma eclesiástica. Es decir, teológicamente esto no perjudicaría la doctrina. Se puede hacer, no hay ningún problema. Ahora bien,
Esto se hace, el de ordenar hombres casados, para atender a una necesidad, a un problema concreto, en este caso, la región en la Amazonía. Entonces es para solucionar un problema, pero en realidad esto abriría muchos otros problemas. Así en efecto lo ha dicho el cardenal Urosa. Se está intentando solucionar un problema, pero al abrir esto serían quizá muchos más los problemas que comenzarían. El detalle en efecto es que esta situación particular, específica en la Amazonía, luego, por lo que ya he mencionado de características ideológicas, se quiera llevar a la Iglesia universal y ya como dogma, como algo magisterial. Ahí está como el detalle. Segundo punto, sobre la ordenación de diaconisas o admitirlas a algunos ministerios eclesiales, el acolitado, el lectorado, pero en concreto sobre el diaconado femenino, ya hubo una comisión que estudió este tema, pero el mismo Papa Francisco ha dicho que estos no se pusieron de acuerdo, no lograron ponerse de acuerdo. Entonces, ante esta propuesta, el Papa ha dicho, voy a volver a convocar esta comisión y voy a incluir a otras personas como para escuchar. Aquí en efecto hay que rezar mucho por el Papa Francisco, porque recae sobre él, digamos, esta decisión. Hay que pedirle mucho al Señor por el Papa para que tenga discernimiento, para que se deje guiar realmente por el Espíritu Santo, para que escuche a los fieles y pueda tomar una decisión de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el Papa ha dicho, ante esta propuesta voy a volver a convocar esta comisión para que se estudie el tema. Luego sobre la tercera propuesta de elaborar un rito amazónico, en lo personal creo que es algo oportuno, es decir, es algo que ya existe. La Iglesia Católica es una, pero tiene alrededor de 25 ritos distintos. ¿Qué es un rito? Es una manera específica de celebrar la fe, de celebrar la liturgia o de estructurar la jerarquía. Es decir, es una iglesia católica, pero clasificada en distintos ritos. Y esto nosotros, me refiero sobre todo al continente americano o la parte occidental, casi no lo tenemos en cuenta porque aquí estamos acostumbrados solo al rito romano. Pero hay otros ritos, hay otras maneras de celebrar la fe y que son católicas. Por ejemplo, yo acabo de estar en Egipto, allá está el rito copto. También está en la parte de India, tenemos el rito malabarese, el rito malancarese, tenemos el rito maronita. Yo en lo personal, que tuve mi formación en Roma, tuve un compañero que era de rito maronita y él, su papá, era sacerdote. Es decir, en otros ritos los sacerdotes se pueden casar, por lo que ya hemos dicho anteriormente, no se trata de una ley de Dios, sino de una norma eclesiástica que no afectaría la doctrina si así se aprueba. Entonces, lo de la creación de un rito específico para la región de la Amazonía, en lo personal creo yo, me parece algo oportuno, solo que se debe hacer con la seriedad, se debe hacer siguiendo la doctrina y siguiendo la tradición apostólica. Repito, hay muchos ritos, está el rito bizantino, está el rito de Antioquía, está el rito copto, está el rito maronita, etc. Y todos son católicos, solo que tienen una manera concreta de estructura de la jerarquía, de la autoridad eclesiástica, una manera distinta de celebrar la Eucaristía, de los distintos ritos que en ello celebran. Entonces, esto podría ser, en efecto, algo oportuno, pero que esto no se convierta en algo ideológico, que se hace en la Amazonía y luego se quiera aplicar de manera total o de manera universal en la iglesia. Entonces, si es un rito específico para la Amazonía, podría ser, pero que se haga con seriedad, siempre respetando la doctrina y respetando la tradición apostólica. Sin quererme extender mucho, de hecho ya van 15 minutos, quiero concluir con esta pequeña reflexión.
Yo creo, estoy convencido que Cristo es el dueño de la historia y es Él quien dirige la historia. Y es Él quien dirige la iglesia. Iglesia que le confió a Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y el Señor va confirmando, va purificando a su iglesia. Les voy a poner dos ejemplos concretos. En el 2009 se convoca en la iglesia el año sacerdotal. Pero curiosamente, alrededor de esos años, explota el escándalo de los abusos sexuales en los sacerdotes. Miremoslo desde una óptica sobrenatural. La iglesia dice, convoco un año sacerdotal, vamos a meditar sobre el sacerdocio, sobre lo que implica, sobre lo hermoso, sobre la profundidad. Y el Señor dice, bueno, meditemos sobre el sacerdocio. Aquí está esta prueba de verdadera purificación y es lo que está sucediendo actualmente en la iglesia. Segundo ejemplo, en el 2012 se proclama el año de la fe. ¿Qué sucede en ese año? Renuncia el Papa Benedicto. La iglesia quiere profundizar sobre la fe y entonces el Señor permite una prueba de fe. Renuncia el Papa Benedicto. ¿Qué quiero decir con esto? El Señor es dueño de la historia, Él guía la historia y guía a su iglesia. Y si nosotros estudiamos la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que han existido papas que realmente han dejado mucho que desear. Hemos sido nosotros bendecidos en los últimos años que hemos visto papas realmente santos, preparados, con una profundidad teológica, con una caridad tremenda. Pero a lo largo de la historia han habido papas que realmente han hecho pasar a la iglesia por un periodo muy difícil. Y sin embargo, Cristo guía a su iglesia, a pesar de nosotros. ¿Por qué les digo esto? Entonces, el ejemplo del año de la fe, la renuncia de Benedicto, el año sacerdotal y el escándalo de los abusos sexuales, porque la mirada la debemos tener en Cristo. No como el apóstol Pedro, que mira la tempestad, está preocupado por controlar su barca, sino como el apóstol Juan. Ahí está el Mesías, es el Señor. Regresar a Cristo, mirar a Él, porque es Él quien nos va a dar luz. Es Él quien dirige a su iglesia. Y tengamos la certeza que a pesar de nosotros, a pesar de los que quizá predicamos, enseñamos, decidimos, Cristo no abandona a su iglesia. Decía el Papa Benedicto, ya hoy que renunció, hace un par de meses, él escribía una carta sobre la situación de la iglesia. Y él decía, ante esta situación, una de las tentaciones es crear una nueva barca, una nueva iglesia o pasarnos a otra iglesia. Pero esta barca zarandeada, esta barca perseguida, esta barca en medio de la confusión es la barca de Cristo. Y así lo seguirá siendo porque Cristo no se contradice. ¿Qué quiero decir entonces con todo esto? Después de estos puntos que les he mencionado y de toda la confusión que hay en la iglesia, tengamos la mirada puesta en Cristo. Recemos por el Papa Francisco, recemos por la iglesia. A veces solo nos convertimos en noticieros de la fe. Es que se dijo esto, es que pasó esto otro, es que se está comentando esto en la Amazonía. Yo les pregunto a todos aquellos que comentan o que hablan sobre la Amazonía, ¿estarías dispuesto a ir de misionero de verdad a esos pueblos indígenas? Ojalá la respuesta sea así. Ojalá que este tema no sea simplemente porque es el tema actual, sino que realmente nos interese la salvación de las almas. Concluyo precisamente recordándoles y enfatizándoles esto. Tengamos la mirada en Cristo. A pesar de nosotros, Él guía a su iglesia. Él la confirma y la purifica. Recemos por el Papa, recemos por la iglesia, recemos por los sacerdotes, para que todos seamos fieles a la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga. Soy el Padre Sam.